Y un día más damos la bienvenida a nuestros estudios a Roberto Mangas, el director del Heraldo de Linares, con quien de vez en cuando tenemos la buena y sana costumbre, y él se presta a ello, de repasar los asuntos de actualidad que tienen que ver con la provincia, con la región, incluso con España, para conocer su punto de vista. Roberto, muy bienvenido, gracias por acompañarnos. Bien, pues muchas gracias, Pablo, por invitarme una vez más, y es un placer estar aquí contigo. Encantado de compartir los minutos contigo para repasar un poquito la actualidad que tenemos, un poquito regional, provincial, local, ¿no? Que siguen pasando cosas. España ya sabemos que está como está, y la región, bueno, pues más o menos, ¿no? Ahora mismo, si te parece, por empezar con un tema, tenemos un presidente, Emiliano García Paje, apoyado en Podemos, que va prometiendo cosas a diestro y siniestro. Cada vez que viene a Guadalajara promete para dentro de X tiempo, 15 días, un mes, 2 meses, planes que nos van a salvar la vida. Sí, esa es la gran virtud de la izquierda en este país, sobre todo del Partido Socialista, y es la estrategia y la propaganda. O sea, nadie vende mejor humo que el Partido Socialista. Entonces, cosas que podrían estar en planes desde hace 4, 6, 8, 10, 12, 14 años, pues el señor Paje es capaz de vendértelas como inminentes, pero ya te da el plazo del mes que viene, 2 meses, 3 meses, asuntos que hace 3 años eran inviables, que hace 4 años eran inviables, porque las arcas de la región estaban en ruina. Pues ahora parece ser que él viene como salvador cuando se ha recuperado la economía, no gracias a él, porque no gobernaba, y es el que las va a poner en marcha. Así es muy fácil con dinero, pero como estrategia y como propaganda yo los admiro, y te quiero decir que si el PP lo hiciera la mitad que viene en este capítulo que el Partido Socialista, gobernaría muchos años. Yo he apuntado así con la pluma: plan del corredor de Linares, plan para la universidad en Guadalajara y el incremento de las carreras, plan para la atención sanitaria, el desarrollo rural, la inversión educativa, el aprovechamiento de los servicios sociales. Y en uno de estos planes una frase que, al hilo de lo que decías, ¿no?, que las instalaciones están hechas, se han hecho durante los últimos años, y las pondremos en marcha a medida que vaya habiendo ingresos. Claro, la disponibilidad presupuestaria, que siempre era la frase recurrida por Cospedal, y era cierto, estábamos en quiebra y ahí se podían hacer cosas. Bastante era con que se garantizaron los servicios básicos esenciales como educación, sanidad, con bastantes ajustes, hay que decirlo, algunos muy mal explicados. Si los hubieran explicado lisa y llanamente a los ciudadanos qué era lo que pasaba y por qué se hacía, en vez de hacerlo casi cuando te enterabas a través del boletín de la comunidad, pues otro gallo hubiera cantado a la propaganda política del Partido Popular. Me hace mucha gracia porque hacer un edificio, comprar lo demás, es una inversión única, un pago, y esto nunca más vuelve. Pero el problema es mantenerlo. Claro, mantener un hospital es 10 veces más caro que construirlo. Mantener una escuela, lo mismo. Mantener un centro de salud, lo mismo. Entonces, lo de la universidad, hombre, vamos a ser serios y sensatos. O sea, tenemos en Castilla-La Mancha 2 universidades, la regional y la de Alcalá, que funcionan muy bien. Hay carreras justas, esenciales, de humanidades, de ciencias. Si empezamos a meterle todas estas tonterías que se metieron en los años del ladrillo, donde parecía que sobraba dinero y profesores, luego ¿qué hacemos con todas esas plantillas? Porque con lo básico, que son pues humanidades, derecho, periodismo, que ya hay una en Cuenca, profesorado y demás, no necesitamos más. Y no digo que no necesitemos más porque seamos una región de primera, segunda o tercera, sino porque ya están esos servicios universitarios cubiertos, y lo que hay que hacer luego es pagarlos, y son muy caros. Entonces, ¿qué empezamos? Otra vez volvemos porque Podemos le va a exigir un gasto de dinero bestial, y el dinero no sale de las piedras, ni se fabrica, como dicen los niños. ¿Por qué no fabricamos más dinero con la máquina? No, diga usted, sale de los impuestos. Entonces, paremos el carro. Está bien como estrategia política, como propaganda, pero veremos a ver, esperemos que eso no vaya más. Yo he apuntado, tengo en la agenda cuándo se cumplen estos compromisos, para ver si alguno se lleva a término, que me da a mí la impresión de que serán muy poquitos de todos los que se han anunciado. Vamos con otro asunto del que se viene hablando, y nosotros ya hemos hablado en numerosas ocasiones. Tú además tienes una postura muy clara sobre la retribución, el sueldo del alcalde de Guadalajara, en este caso Antonio Román, que en estos momentos compatibiliza su profesión con el ejercicio de la alcaldía, con su ocupación en la alcaldía, en el ayuntamiento, donde no recibe sueldo, no tiene sueldo. Sí, esta es una de las cosas que me llama mucho la atención, porque cualquier político, Román el primero, está sujeto a la crítica, al exhaustivo control de la opinión pública y, por supuesto, de la oposición. Y sin embargo, yo es de esas cosas que me llama tanto la atención, que se le critique a un político que tenga empleo y que viva de su profesión. O sea, lo hemos hablado aquí varias veces, es algo que se me escapa. Entonces, que no cobre del ayuntamiento, que otras veces ha cobrado de las Cortes, del Senado, de lo que sea, vale, parece muy bien. Pero que encima se le critique que ejerce su profesión, porque además sabemos que la medicina, como este es un año parado, sin ejercer la medicina ya no vuelvas, porque te has perdido todo. Entonces, si él tiene una carrera política que tiene
tiene final, pues querrá estar actualizado. Entonces, le puedes criticar, no te gustan las obras que hace, no te gusta el Smart City, no te gusta lo que quieras. Sí, el juego político da para eso y para más. Pero por el amor de Dios, no critiquemos que está cobrando un sueldo por ejercer su profesión cuando el ayuntamiento está en manos de su equipo y de unos técnicos que llevan muchos años, que han trabajado incluso con el PSOE, y que el PSOE los ha valorado y los ha reconocido públicamente, y ahora resulta, porque está Roman trabajando de médico, ya no funciona el ayuntamiento. Yo creo que hay algún que otro asesor, hay algún que otro cargo político que a lo mejor diríamos, pues fíjese usted, pues sobra. Pero que el alcalde esté trabajando de médico, lo criticamos, es que es inaudito. Eso le quita votos al que lo denuncia, fíjate. Esto es un poco a lo mejor la idea del alcalde de 8 a 3, ¿no? Cuando en este caso Román dice que un alcalde lo es las 24 horas del día y si despacha los asuntos por la tarde, pues no es necesario que esté a las 8 de la mañana. Es que eso es una mentalidad muy provinciana, eso es del pueblecito pequeño donde el alcalde es el agricultor, es el fontanero, es el albañil, es el tendero, y si le llaman porque ha habido un fueguecito en un descampado tal, se quita el mandil de la tienda y sale corriendo el primero para allí intentar. Ese es el alcalde de las 24 horas del día. Un alcalde en una gran ciudad como Azuqueca de Henares, como Guadalajara, incluso te podría hablar, pues hablamos de Villanueva, Cabanillas, de los grandes municipios de Guadalajara, teniendo un equipo y sobre todo unos técnicos, unos funcionarios municipales que saben muy bien lo que tienen que hacer y solo necesitan una instrucción, y la instrucción se le da en 5 minutos. Y ellos ya saben cómo trabajar durante el resto del año. Entonces, esto es una patochada que además yo creo que a Daniel Jiménez y al grupo ahora, que por cierto, habría que preguntar si es verdad o no que muchos han ido a cobrar un sueldo, porque cuando no han conseguido la plaza en el ayuntamiento, la Junta ha venido a rescatar a más de uno. Entonces, a lo mejor, eso le quita votos a la izquierda. Esas denuncias tan absurdas, denuncie usted las obras, denuncie los planes, los proyectos, la estrategia política, pero que un señor tiene sueldo además de la política, casi de agradecer, ¿no? Ojalá todos tuvieran un sueldo. Oye, pues ya que hablamos de ayuntamientos y de política municipal, vamos con un ejemplo de ayuntamiento caliente, el más quizá de la provincia. Me refiero a Villanueva de la Torre, con 8 o 9 meses de legislatura y 3 incidentes graves, el último esta misma semana. Además tú conoces bien. Pues sí, Villanueva de la Torre ha pasado por épocas muy convulsas. Sí, recuerdo que te voy a contar que tú no sepas. Las exclusivas que daba yo en el Decano entonces y luego en el Heraldo, en la época en que el ínclito señor Luis Fuentes armaba una tras otra. O sea, bueno, pues luego una especie de remanso, de tranquilidad. Tampoco se podía hacer mucho más porque con la falta de dinero tras la quiebra del ladrillo, pues Marta Valdenebro tuvo que lidiar pues con los 4 peores años del ayuntamiento de Villanueva de la Torre. Y por mor de estos pactos, de que le obligó el PSOE de Pedro Sánchez a Sara Martínez Bronchalo a que le diera la alcaldía ahora a Villanueva, pues nos encontramos pues que en Villanueva de la Torre la política asamblearia, la política bolivariana, es la que gobierna Villanueva de la Torre. Más en su peor forma. O sea, Sí, pues un pleno pues le tiraron monedas a los concejales del PSOE, otro pleno le intentaron unos militantes cercanos a Podemos pegar a Marta, del Partido Popular, a la propia exalcaldesa, y el jueves pasado pues 2 militantes de Podemos, que así están reconocidos por las fotos de votaciones y de los foros y redes sociales del propio grupo Podemos de la Villanueva, pues se liaron a tortas, pero a tortas, a puñetazos entre ellos en el mismo salón de plenos, porque un oficialista estaba de acuerdo con los planes de empleo y otro no oficialista quería que le dieran empleo, que no parecía que estaba muy contento cómo se estaba gestionando. Y entonces la forma de dirimir las diferencias en esta gente, pues lo que estamos viendo es o tirando monedas o intentando pegar al adversario o incluso ya pegándose entre ellos mismos. Esta es la nueva chusmacasta política, que digo yo. Una situación que no es normal, evidentemente, ni democrática, ni deseable, ni tranquilizadora para los vecinos, ¿no? Hombre, pero estamos viendo al señor Pablo Iglesias, que llama preso político, iba a decir una palabra que se me iba a entender mal, pero la persona está tan inteligente de Andalucía que compara a Miguel Hernández con un gamberro que ha sido 5 o 6 veces condenado por delitos relacionados con la violencia física. Y resulta que el señor Pablo Iglesias lo llama preso político, y a un condenado por terrorismo, el conocido como Alfón, también le hicieron manifestaciones para ir a defenderlo y pedir su libertad, cuando iba con una mochila cargada con explosivos y con tornillería y demás.
A ver, lo que me asusta y lo que me preocupa no es la casta chusma política esta que yo llamo que haya llegado a las instituciones, sino que tenga 5 millones de españoles que sean capaces de votarle, porque tú puedes defender cualquier ideología, cualquier tendencia, cualquier religión, pero en lo que defiendes la violencia para imponer esa ideología, entonces es que algo está fallando en este sistema. En ese sentido, antes de participar en esta entrevista comentamos este hecho y yo decía que era una anécdota y tú decías que no es una anécdota sino un síntoma, sino claro, una cosa más grave que eso, que una anécdota que se produce en un pueblo de Guadalajara. Sí, no, pero es que nosotros hablamos de Guadalajara porque es lo que conocemos. Pero este señor que ha entrado en prisión ahora, este que compara la lista esta de Andalucía con Miguel Hernández, que sabrá ella, ¿no? Cuando ella iba a las manifestaciones antes de ser portavoz y diputada regional con su novio, que es el alcalde de Cádiz, diciendo que a la próxima visita venimos con dinamita y caña, ¿no? Que pues entonces, si el problema no es esa gente, yo en mis tiempos de facultad ya teníamos chusma de esa, ya la teníamos, ¿no? El problema es que hay 5 millones que le siguen y que le votan. O sea, no tienes más que salir a la calle y ver cómo está la gente de acelerada, de violenta, de agresiva. O sea, sales a la calle y te encuentras el reflejo de la clase política, cada vez hay más maleducación, más violencia, más agresividad, más gentuza entre tu barrio, en tu calle, en el coche, conduciendo, te tienes que ir pegando con todo el mundo porque nadie respeta las normas, la falta de educación, la agresividad. Y esto es lo que traen estas cosas y sobre todo estos partidos políticos que defienden el uso de la violencia para conseguir sus fines. La violencia que siempre es vamos a decir, justificada siempre y cuando sea a su favor, ¿no? Efectivamente. El ejemplo, bueno, este concejal de Madrid que llamó fascistas a los policías, se le han querellado y encima protesta. Claro, y sobre todo cuando en Cádiz el Kichi le está quitando las subvenciones a los periódicos y está diciendo que atacan al alcalde, cuando resulta que estamos defendiendo que el escrache hace 3 años a la señora vicepresidenta del gobierno del PP era un legítimo ejercicio de libertad democrática, y ahora tenemos a la juez Rosell, que arma la de Dios, porque aquí estoy yo, siendo de Podemos, cada vez que va al aeropuerto, ahí están las imágenes. Entonces, es la nueva forma de hacer política, pues como en Venezuela, ¿no? Lo que haga yo está bien, incluso si ejerzo la violencia, lo que haces tú estará siempre mal. El fuero y el huevo, que es lo que hemos hablado siempre. Oye, relacionado con esto, no sé si ves que tiene conexión esos referendos que se han hecho en diferentes localidades de Guadalajara, de los que tú has hablado en tus editoriales últimamente, ¿no? Por ejemplo, en Torrejón del Rey sobre la celebración o el ayuntamiento abonando no los festejos taurinos, en Cabañas del Campo 3/4 partes de lo mismo. No sé si está en esta línea de nueva política también asamblearia. Sí, además lo hacen como disimulando, como diciendo, ha sido el pueblo. Y no hay nada más antidemocrático que imponer la mayoría a toda la sociedad. O sea, la gente no lo entiende, la gente se cree que democracia es lo que diga la mayoría. No, democracia es el respeto a las minorías, que es que no lo estamos entendiendo. O sea, mañana llega un tonto y dice que vamos a implantar la pena de muerte y estoy seguro que en la mitad de los pueblos de toda España sale un 51% que sí. O sea, dice, pena de muerte para los terroristas, para los pederastas que han violado niñas y las han matado, ¿qué tal? Y estoy seguro, te lo digo. Entonces, si nos dejamos llegar por el voto de las mayorías, además que voto, el 51%, el 49% del 10%, que es lo que me pregunto yo en mis editoriales del Heraldo de Henares. O sea, en Torrejón del Rey el PSOE se ve obligado por ahora Torrejón a ejercer a poner en marcha ese referendo. Pero además, por lo menos son legales y lo dicen claro. ¿Queréis que paguemos los toros, sí o no? Entonces, la mayoría vota que sí, de los vecinos de Torrejón del Rey. Que se paguen los toros y se mantengan, porque no dicen vamos a prohibir los toros, pero todo el mundo sabe que si no hay dinero público, pues como si no hay dinero público para la educación, para la sanidad, para los inmigrantes, para las becas comedor, para las madres solteras, para miles de cosas, ¿no? Que unas generan reingresos, por los toros, por ejemplo, hay turismo. Bueno, la última corrida de José Tomás en Badajoz generó 3 millones de vuelta de ingresos turísticos a la ciudad de Badajoz. Es que no seamos zoquetes y cavernícolas. O sea, entonces, esto del voto de la mayoría es la forma de envolver el regalito de su imposición totalitaria hacia su ideología. Hoy son los toros, mañana serán las procesiones, pasado será la educación, al otro será yo que sé qué. Entonces el PSOE, con tal de mantenerse en el poder, lo admite. Entonces, lo que pasa es que en Torrejón del Rey les ha salido mal, pero en Cabanillas del Campo
con un 10% de participación. Mi buen querido, y además que he felicitado en numerosas ocasiones a José García Salinas, siempre lo he dicho que además que es uno de los líderes jóvenes del PSOE más inteligentes y con más proyección. Me llevó un disgusto con él y una decepción porque se ha bajado los pantalones a la primera de cambio. Primero, llegó a la alcaldía sin haber ganado las elecciones y asumiendo que en Vecinos por Cabanillas, que se iban a abstener, la bestial campaña en las redes sociales donde amenazaron por pegarle y agredir físicamente, ahí está, yo lo recogí el pantallazo, cierto. a los que se iban a abstener para que Celada del PP siguiera siendo alcalde, los asustaron tanto que tuvieron que dimitir y dejar paso a dos nuevos más proclives a las tesis bolivarianas de Podemos. Bueno, pues le imponen a Salinas y Salinas se deja un referéndum donde el caramelito de las fiestas, los conciertos nacionales y demás mete de clavo lo de los toros y dice, si no viene el 25%, que es muy poco, debería haber sido el 50%, el 51%. Pero bueno, pone un límite, el 25%, que es antidemocrático. No lo voy a considerar vinculante. Va el 10,5% a votar y de ese 10,5%, el 53%, es decir, el 5% de todos los votantes de Cabanillas, dicen que no se financien los toros con dinero público. Entonces resulta que Salinas coge y dice, como no ha sido vinculante, lo dejamos como está. Pero como aquí ha habido un resultado, ¿qué tal? Por no decir, me han obligado en Vecinos por Cabanillas. Quitamos los toros, pero no los encierros, porque no siento me vayan a correr a palos los vecinos de Cabanillas, ¿no? Unas corridas preciosas, a mí, yo lo digo sinceramente, me pueden gustar más o me pueden gustar menos, pero exijo derecho para el que le guste ir a verlas y el que no le guste, porque se vaya al cine, se quede en su casa viendo una película y tal. Entonces, lo peor de todo esto no es solo la imposición de la mayoría sobre la minoría, sino que algunos alcaldes se dejan imponer. Y Salinas, para mí, ha perdido todo crédito porque, primero, ha mentido, Salinas ha mentido cuando dijo que iba a admitir a partir del 25% y ha admitido a partir del 10%. Y segundo, ha demostrado que es un pelele en manos de Vecinos por Cabanillas. No tiene personalidad. Pues Cabanillas del Campo, en este referéndum que no solo fue elegir sí o no toros o conciertos, sino, como señalas, ¿no? Un poco probar la fibra del alcalde, que sí, a tu juicio no ha pasado el examen. De ser para mí uno de los líderes con más proyección del Partido Socialista, yo creo que ha flojeado. Es como los mansos de las corridas, que hablamos de toros, ¿no? que flojea de cuartos traseros, y ha flojeado de cuartos traseros mi buen amigo y reconocido José García Salinas, que a partir de ahora pues no contará con tanta admiración. Bueno, entiendo que también servía de experiencia, ¿no? Este joven político, pero que se ha retratado en este caso. Yo creo que es ambición, sí. Es ambición. Sí. Entonces ha mezclado la inexperiencia con la ambición y eso le va a pasar factura. Pues veremos cómo evolucionan los acontecimientos festivos en Cabanillas y qué tal le sienta al 90% que han ido a votar que no haya toros. Eso también será importante conocer. Y vamos con otro asunto que además he leído en el Heraldo, en el editorial, en tu último editorial, una exclusiva que yo no conocía, un asunto que en su día dio mucho que hablar. Me refiero a Pastrana, Vía Ducal, precioso sitio, su plaza de la hora y el kiosco que el ayuntamiento construyó en la plaza, que se amplió de una forma irregular y a ver si lo reconoce la última sentencia de un tribunal. Sí, esta exclusiva que doy en el Heraldo, una vez más, con una sentencia judicial en la mano, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, la Sala de lo Contencioso, que pone fin al procedimiento que se inició en el Juzgado de lo Contencioso de Guadalajara, en el cual pues se hizo un procedimiento de adjudicación. En vez de hubiera 10, 12, 14, 20 kioscos, uno de plástico, el otro de madera, el otro aquí en la esquina, pues el ayuntamiento decidió regular la plaza, que es un conjunto monumental histórico artístico, como muchísimas plazas de esta provincia, que recomiendo a todos nuestros oyentes y espectadores que visiten la provincia. No hace falta irse a Cancún, que también, pero se recuerdan la provincia, que es bellísima, o sea, Sigüenza, Tienza, Jadraque, Pastrana, Brihuega. O sea, es que no sigo diciendo porque me voy a olvidar algunos y se me van a enfadar, pero yo aprovecho fines de semana y vacaciones para recorrer pueblecitos cuando puedo, porque es encantador. Entonces es una plaza preciosa, con una historia, con la princesa de Éboli. Entonces resulta que se quiere regular. Muy bien, perfecto. Vamos a quitar todos estos mamotretos, vamos a decir solo uno, con estas medidas, con esta forma, para que se integre en el entorno y demás. Entonces se hace un procedimiento de adjudicación que está avisado por las autoridades urbanísticas, un proyecto muy bonito y tal, pero quede aquí que cuando se van dando las licencias, luego poco a poco, ese proyecto que empieza en 40 metros cuadrados y en un lado de la plaza, acaba en otro lado de la plaza con 80 metros cuadrados. Claro, los vecinos protestan, no se les hace ni caso, entonces van a los tribunales y la última, el Tribunal Superior de Justicia de Albacete,
dice que ha habido tal cúmulo de irregularidades que el propio ayuntamiento no ha cumplido sus propios criterios a la hora de establecer no a quién se le daba, sino cómo iba a ser el resultado. Sí. Que nadie piense que aquí ha habido un problema de dinero, de fondos sucios, no, ha habido un problema de que se concede para 40 metros y por las ampliaciones, porque hombre, es mejor una tarimita aquí para poner las mesas de la terraza y los aseos en vez de meterlos aquí los sacamos fuera y tal. Entonces todo ese espacio que no venía reflejado en el proyecto de adjudicación, se va regulando en las licencias, que es lo que anula el Tribunal Superior, no el proceso de adjudicación. Lo que anula son esas licencias que se van dando. Y en esas licencias, para meter el doble de los metros que había, que no hablamos de estafa ni de apropiación de vida, sino de irregularidad urbanística en una plaza declarada histórico, artístico, monumental, y resulta que ve el tribunal que además están firmadas por los denominados arquitectos honoríficos, que para entendernos tú y yo es que los pueblos pequeños que no tienen para tener un funcionario arquitecto municipal recurren a arquitectos de estudios privados que se llaman arquitectos honoríficos para que hagan las licencias y demás, supuestamente ni cobran siquiera, ¿no? Y que son los que firman esas licencias y demás. Dice el Tribunal Superior, es que es como poco menos, esto lo digo yo en el tribunal, poco menos poner a operar a una persona que no está en un hospital preparada y puesta para operar en ese hospital, ¿no? Entonces, son arquitectos, pero no tienen legalidad para actuar. Entonces, los califica de irregulares e ilegales. Es decir, a partir de ahora en la provincia de Guadalajara, bueno, en las 5 provincias de Castilla-La Mancha, el ayuntamiento que se arriesga a poner un arquitecto honorífico se juega una ilegalidad tan grande que le puede llevar a los tribunales, pero ya no al contencioso, como en este caso, sino al penal, por prevaricación. O sea, que esto ya establece jurisprudencia. Que no en Castilla-La Mancha. Hay una sentencia del Supremo que dice otra cosa, pero todavía no hay unificación de doctrina jurisprudencial. Entonces, igual que la del Supremo ejerce a todo el país cuando ya hay 2 sentencias y tienes que aplicarlas, ya se convierten en ley. Cuando hay un tribunal superior que dice una cosa y otro tribunal superior que dice otra cosa, hasta que un particular o un tribunal no vaya al Supremo y diga que vamos a unificar la doctrina, cada comunidad mantiene la que diga su tribunal superior. Y en Castilla-La Mancha lo que ha dicho es que son ilegales. Y esto me retrotrae... Esto es una notición, además. Claro. O sea, tiene mucha explicación. Sí. En el editorial lo intentamos explicar bien para que todos los lectores se queden con la idea. Remitimos a nuestros oyentes y televidentes a Leonardo de Henares, a este editorial, y explícanos. Pero de lo que se está tratando aquí es que esto me retrotrae, esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre el tema de los honoríficos, a el debate que estamos teniendo ahora con diputaciones y diputaciones no. Entonces, hablamos de que provincias como Guadalajara, si no tuviera diputación, habría que inventarla. Podemos decir, como en el caso del Ayuntamiento de Guadalajara, qué sueldos podemos poner en las diputaciones, qué asesores, qué técnicos, qué noten, pero que es necesaria para llegar al último rinconcito de la provincia una institución que se llame diputación o se llame como se llama, imprescindible, sobre todo en provincias como Guadalajara, que tiene 5 pueblos grandes y 245 que no podrían mantenerse ni para hacer el alumbrado público. Entonces, ¿cómo van a hacer obras públicas a partir de ahora estos 245 pueblos? Yo creo que quitando Azuque, Calleves, Guadalajara capital y no sé si Sigüenza, ni siquiera hay otros municipios grandes que no tienen ni siquiera arquitecto. Tendrían que paralizar todos los planes municipales, tendrían que paralizar todos los proyectos urbanísticos porque se los tiene que visar, como dice el Tribunal Superior, no un arquitecto titulado, sino un arquitecto funcionario público. Porque mientras no se cambie en el Gobierno de la Nación el Estatuto del Empleado Público, esa función se la reserva a funcionario público, para evitar que esté contaminado por un tercero a la hora de hacer ese tipo de... ¿no? Lo que volvemos a hablar de siempre de las garantías de cuando tonto útil que hay en este país que se mete con los funcionarios, no sabe que los funcionarios son los que permiten que el país funcione gracias a las encomiendas que tienen por ley. Y una de ellas es esta, que en el urbanismo se controle, se vigile y se haga de acuerdo a derecho. Luego siempre hay algún pueblo y algún alcalde y algún tal que tal. Pues circunstancias particulares, pero vamos, la idea es esta. ¿Qué ocurrirá? ¿Que no tienen dinero? Pues que van a tener que recurrir a los arquitectos funcionarios de la Diputación o de la Junta, ponga pues, usted por caso, pero no sé siquiera si la Junta tendrá tantos para mantener los 5.000 pueblos de la región, pueblos de la región, no sé cuántos habrá.
Entonces, aquí está. La Diputación tiene un servicio de La Diputación al rescate. Sí, sí. ¿Entiendes? A partir de ahora, en este tema y en otros muchos temas, discutimos cómo se llama, qué cargos públicos tiene, cuántos asesores tiene, todo eso lo podemos discutir. Pero que tiene que haber ese organismo provincial para estas provincias tan rurales como la de Guadalajara, vamos, seguro, ¿eh? Este es un argumento más a favor de... Hombre, desde luego, las... no te quepa la menor duda. Bueno, pues en tema de charla inteligente, hemos comenzado de un asunto particular muy concreto, exclusiva además de Heraldo de Henares, sobre el kiosco de una plaza, un pueblo de Guadalajara, para llegar a la conclusión de que en la región pues se pueden poner las pilas y que los particulares o ayuntamientos que estén en contenciosos tienen ya jurisprudencia sobre la que actuar. Efectivamente. Pues si te parece, vamos a terminar con una noticia más alarmante, en este caso sobre acoso escolar a través de las redes sociales, sobre 5 menores de Azuqueca de Henares. De pronto, como experto en este asunto, recordemos tu libro, ¿no? A la salida te espero, que el acoso a través de las redes está ahí y es una realidad a la que debemos enfrentarnos. Sí, además, en las charlas que doy por los colegios de toda la provincia, pues no solo les hablo del acoso escolar, les hablo también de las diferentes formas que hay de presión hacia los menores en las redes sociales, como puede ser el grooming, que es embaucar a un menor, hacerte amigo de él, haciéndole creer que eres un menor como él y terminar consiguiendo de él, pues desde fotos íntimas a datos personales para intentar robar en su casa o lo que sea. Y el sexting, que es intercambiar con tu novia, con tu novio, fotos en ropa, sí, un poco ligeros de ropa, ¿no? Un poco ligero de ropa, o incluso sin ropa, y que uno de los dos rompe la confidencialidad y lo manda a terceros. Todo eso está ya en el Código Penal, afortunadamente, y que sepan los oyentes, no creo que tengamos muchos chavales de 14 o 15 años, porque estas conversaciones políticas, pero los padres sí pueden incidir en la educación de sus hijos para saber, sobre todo de sus hijas, para saber que no deben confiar en terceros, ni siquiera por muy amigos, muy amigas tal. Y aquí tenemos el caso de 5 menores, no dicen cuántas eran de Azuqueca y cuántos de Salamanca, porque había 5 en total, con el preso este de la cárcel de Topas, en Salamanca, que le habían intercambiado niñas de 12 a 14 años, fotos desnudas, que me pregunto yo qué educación estamos dando como padres o están recibiendo esas niñas para que con 12 años sean capaces de mandarle fotos desnudas a un fulano que no conoces de nada, por mucho que te encariñes por él por las redes sociales y demás, y le mandan fotos desnudas. Claro, las utiliza como chantaje, que fue lo que ocurrió cuando hablamos aquí la última vez de esta otra niña que se intentó suicidar en los aseos del centro comercial porque le estaba haciendo chantaje un chico que le había mandado fotos desnuda para que tuviera relaciones con él. En este caso es lo mismo, lo que no sé es cómo estando en la cárcel de Topas pretendía tener relaciones con ellas, pero bueno, estaría esperando a salir de la cárcel. Sí, los efectos sobre las menores fueron palpables. Entonces el chantaje fue evidente. Entonces, yo incido mucho en las charlas que doy, la policía también da charlas de este tipo, la Guardia Civil también da charlas de este tipo, y todas las charlas que se den son pocas para intentar erradicar esto y sobre todo preguntarle a los padres: ¿vosotros creéis que vuestras hijas con 12 años son maduras para llevar un móvil? Con 14 años y salir de excursión es cuando mis hijos ya han empezado a tener móvil. No es que fueran muy grandes, pero 14 años ya era una edad en la que podían. Pero 12 años ni me lo he planteado. O sea, hay padres que con 9 y 10 años ya le entregan móviles a sus hijos. Pretenderán que sus hijos lleguen muy lejos en la vida y en la educación, en el colegio, estando todo el día con el móvil. Luego dirán que se quejan de que los profesores les ponen muchos deberes. Es verdad. Y muchos porque son padres helicópteros, porque a mí me lo cuentan, que los deberes los hace como estamos tú y yo ahora mismo aquí, en vez de dejar al niño haciendo el deber y el padre: papá, que tengo una duda, se la resuelve, y el papá o la mamá seguirá sus cosas. El papá o la mamá me cuentan que se tiran 3 horas con los deberes de sus niños, pero digo, usted deja a su hijo en paz. Edúquelo y responsabilícele para que él sea propio responsable de sus actos y de sus deberes. Si no, ¿cómo lo está educando usted? Pues esa es la sociedad que estamos haciendo. Pues yo, para terminar, voy a recomendar a nuestros oyentes, a aquellos que quieran interesarse un poquito más, conocer más sobre este asunto y las desgraciadas posibilidades que tenemos de este tipo de acosos en las redes sociales, les remito a tu libro, A la salida te espero, que trata un caso de acoso escolar que ofrece muchas respuestas y a lo mejor a muchos padres les abre los ojos de lo que puede ocurrir
Que no decimos que pase en todos los sitios, pero que puede ocurrir y que hay que estar preparado, que no hay que ocultarse a la realidad de lo que acontece en nuestra sociedad. Y que sean valientes y lo lean ellos incluso con sus hijos. A los profesores les recomiendo que sean un poquito más valientes también, porque hay muchos que me dicen es que es un tema muy duro, es que se nos van a enfadar los padres, tal. No, lo contrario, no puedes esconder la cabeza como la avestruz. No podemos decir, como en el caso de violencia de género, es una cosa de la pareja que se maten. No, la sociedad está implicada para acabar con la violencia de género, la sociedad tiene que estar implicada para acabar con el acoso. Pues con esto lo dejamos, Roberto. En estos minutos de charla que hemos tenido, yo creo que muy productiva y muy interesante. Si ustedes ya saben, quieren seguir a Roberto Mangas, lo pueden hacer todos los días a través del Heraldo de Henares, o de los digitales, o el digital, más visitas, al menos de que tengamos constancia. Tenemos muchas visitas, no sabemos cuántas tienen los demás, pero sabemos que estamos muy contentos, muy satisfechos, cada vez más seguidores en Twitter, más seguidores en Facebook, y que eso, pues a raíz de noticias como esta, del kiosco de Pastrana, de sentencias, de cosas como la de Marta y los podemitas en Villanueva de la Torre, pues que con esa independencia que nos da igual sea el ayuntamiento del PP, del PSOE, de ahora Villanueva, de ahora no sé qué, pues lo publicamos todo lo que tiene rigor y veracidad, y si hay una sentencia por medio, con mucha más razón. Pues ya lo saben, heraldodelenares.es. Roberto, muchísimas gracias y hasta la próxima. A vosotros, a ti Pablo especialmente por invitarme.